Me presento nuevamente. Mi nombre es Kevin Velázquez Sierra, residente de Medicina de Urgencias. Vamos entonces a comenzar con los aspectos más importantes de la actualización del 2020 de soporte vital básico, como ya se mencionó, pues enfocado sobre la guía AJA. La idea entonces es poderles compartir como los objetivos de la presentación, básicamente hablar de algunas generalidades, cadenas de supervivencia pues que vamos a tocar someramente, porque esto corresponde pues a otra charla y a otra presentación que se estará realizando próximamente. Hablar de los aspectos más importantes de soporte vital básico y sus componentes. Quería hacer énfasis pues en la identificación y reconocimiento temprano del estado de paro, toda la parte de RCP de alta calidad y hablar sobre la terapia eléctrica que compete en este aspecto. Algunos puntos controversiales y la evidencia pues que quería pues como compartirles porque haciendo la revisión me llamaron la atención y porque digamos que de alguna otra manera pues uno cuando hace la práctica como médico general no se da cuenta de algunos errores que pudiera cometer y que hace pensar que uno pudiera estar ayudándole quizá al paciente y realmente no es así. Y finalmente algunas conclusiones y todo el espacio pues como para la discusión. Listo, entonces para partir pues como toda la parte de la charla, pues para arrancar, vamos a hablar un poquito de la historia y básicamente aquí tenemos a William Cohen, fue un médico pues estadounidense y es conocido como el padre de la RCP moderna. En la década de 1950 incursionó pues como en la parte de las compresiones torácicas cerradas y comenzó pues como a investigar sobre la parte de la terapia eléctrica inicialmente con dispositivos de corriente continua. Posteriormente pues desarrolló dispositivos de terapia eléctrica alterna. Muy bien. Definiciones, me pareció pues como prudente estas dos. Adaptaciones pues de una revisión que se hizo de Up to Date. Y básicamente la parada cardiorrespiratoria puede definir como todo ese súbito de actividad cardíaca con colapso hemodinámico y metabólico, que puede ser identificado básicamente con tres condiciones. Lo primero, pues alteración del estado de conciencia. Lo segundo, pues ausencia de pulso. Y tercero, pues alteración de la respiración o ausencia de la misma. El soporte vital básico es una definición pues que también se toma como una adaptación de allí y básicamente son aquellas medidas para identificar un paciente en parada cardiorrespiratoria, que básicamente son los tres ítems que acaba de mencionar, y la posterior realización de maniobras iniciales para tratar de llegar pues a circulación espontánea, ¿cierto? Es como el objetivo. Y lo complemento con lo siguiente, y es que cuando yo estoy frente a un paciente que estaba, contra una persona que está en parada cardiorrespiratoria, pues lo más importante es intentar el retorno a la circulación espontánea. Lo segundo es tratar de contrarrestar la causa del paro cardiorrespiratorio, pero este aspecto se pudiera dejar más como para la parte de soporte vital avanzado, tratar de aumentar la sobrevida con las maniobras anteriores y disminuir las secuelas neurológicas. Entonces, importantísimo esta diapositiva porque de esto vamos pues como a tratar en los siguientes minutos y lo primero es que hay que hacer la definición si la parada cardiorrespiratoria es traumática o no traumática. Nosotros nos vamos a enfocar en la no traumática porque la parada cardiorrespiratoria de origen traumático tiene pues un enfoque y un manejo diametralmente opuesto al que vamos a ver a continuación. Pues necesitaríamos un espacio completamente diferente para poder hacer esta revisión. Muy bien. Entonces, epidemiología, pues eh, en el año 2020, 450.000 casos de parada cardiorrespiratoria en los Estados Unidos, con una incidencia estimada de 50 a 100 casos por cada 100.000 habitantes año. Principal etiología, pues enfermedad coronaria isquémica. Los mejores desenlaces, pues, y la mejor sobrevida se ha visto en pacientes con ritmo desfibrilable, especialmente en fibrilación ventricular, pero lastimosamente es menos del 25% de los casos. Generalmente, en el mundo se están reanimando 2/3 de las paradas cardiorrespiratorias. Tenemos dos contextos, la parada cardíaca intrahospitalaria y la parada cardíaca extrahospitalaria. En la parada cardíaca intrahospitalaria tenemos una incidencia de más o menos 9.7 casos por cada 1.000 admisiones, 209.000 casos al año reportados en el 2020. La principal causa son no cardíacas y la sobrevida es del 24.8%. Es quizá la sobrevida más alta que se pueda tener mirando pues como los dos contextos. La parada cardíaca extrahospitalaria es el que tiene pues como el resultado más ominoso realmente, pues tiene una sobrevida apenas del 12% de lo estimado, algunas revisiones hablan inclusive hasta del 8%. La principal causa de paro es causa traumática y causa cardíaca.
Y cuando hablamos de causa cardíaca, pues los síndromes coronarios agudos. Es el que lleva el mayor número o el mayor volumen de los casos, 390.000 casos al año, pues en Estados Unidos en el 2020, y la incidencia estimada fue de 67 a 170 casos por cada 100.000 habitantes año. La sobrevida en parada cardíaca extrahospitalaria realmente no ha cambiado desde hace más o menos 2 o 3 décadas. Pues se viene investigando, se viene tratando de mejorar todos los aspectos del soporte vital básico y avanzado. Y lastimosamente no hemos podido impactar en esta sobrevida, pues sigue siendo un resultado demasiado ominoso. Entonces, por ejemplo, en esta revisión epidemiológica de los años 90, esto fue una revisión que se hizo allá en Estados Unidos, pues esto fue un estudio observacional descriptivo entre 1991 y 1994. Se tomaron 515 casos, se estimó una incidencia más o menos de 97 casos por cada 100.000 habitantes año, pero lo más importante es que se empezaron a identificar todas esas condiciones demográficas que todavía al día de hoy seguimos conociendo, y es que la parada cardíaca extrahospitalaria es más frecuente en mayores de 65 años, en varones. El principal sitio de ocurrencia es el domicilio. 60% de los casos son presenciados, pero lastimosamente el intento de resucitación es del 51%. Y esa problemática la seguimos teniendo hoy porque a pesar de todos los avances, a pesar de todo el desarrollo, a pesar de toda la educación, no todos los primeros respondientes realizan maniobras de RCP básicas, pues por muchas circunstancias. Y por ejemplo, para esta revisión, la supervivencia era del 8%. Esta fue una revisión, pues una narrativa del 2002. La incidencia, pues, fue de 128 casos por cada 100.000 habitantes año. Esto fue hecho con datos de algunas ciudades de Suecia y algunas ciudades norteamericanas. Y nuevamente, varones, 65 años en promedio, principal sitio el domicilio, fibrilación ventricular el 25% de los ritmos de paro, principal etiología síndrome coronario agudo, sobrevida del 10%. Pero no nos vayamos muy lejos. Tomemos la epidemiología local y aprovechemos este estudio que hicieron pues algunos de nuestros antecesores, unos compañeros ya que son urgentólogos hoy. Y lo que hicieron fue tomar pues como las características epidemiológicas del paro cardíaco extrahospitalario atendido pues como en los servicios de emergencias en la ciudad de Medellín entre el año 2018 y 2019. Fue un estudio transversal. La recopilación pues se hizo con 1.447 registros y estimaron una incidencia de 60.8 casos por cada 100.000 habitantes año. Nuevamente el domicilio fue el lugar más frecuente, inclusive con datos de 96.5%. Recibieron RCP 11.7% de los pacientes pues con primer respondiente, y la sobrevida inclusive les fue muy bien, 17.7%. Variables que ellos detectaron, pues el poder recibir RCP antes de la llegada a los servicios de emergencias médicas, el RCP netamente por los servicios de emergencias médicas y recibir desfibrilación temprana. Muy bien. Y como estábamos hablando de que tiene pues un resultado ominoso la parada cardíaca extrahospitalaria, pues el Consejo Europeo de Reanimación actualmente sigue insistiendo con esta propuesta, con esta infografía, tratando pues como de involucrar a la comunidad en la problemática actual que tenemos. Y básicamente lo hacen con 5 eslabones importantes, y es sensibilizar a la población en RCP y desfibrilación, utilizar tecnologías por involucrar a las comunidades, eh, fundamentar a los niños en edades tempranas para que ellos sean los que se encarguen de diseminar la información, inclusive a los adultos, centros de hospitalización de excelencia y asistencia telefónica durante la RCP, a lo cual le han dado pues como mucha importancia porque se ha demostrado que esto puede impactar, sobre todo cuando se orientan a las personas que no están entrenadas. Muy bien. La fisiopatología, pues esto se ha visto sobre todo y se ha estudiado en los estados de paro con ritmo desfibrilable, básicamente con fibrilación ventricular. Se han identificado 3 fases: la fase eléctrica, la fase hemodinámica y la fase metabólica. La fase eléctrica son los primeros 5 minutos del estado de paro y es quizás la fase que más se beneficia de una desfibrilación temprana. La fase hemodinámica es una fase en la que hay cierta discusión, se da entre los 6 a 10 minutos del estado de paro, pero hay una discusión con algunos autores a nivel mundial porque consideran que en esta fase se pudiera más bien perfundir el miocardio antes de realizar una desfibrilación temprana, es decir, hacer un ciclo completo y posteriormente desfibrilar. Y lo justifican o lo argumentan comentando pues que si se hace una perfusión coronaria
adecuada, pudiera haber más tolerancia a la descarga eléctrica, o sea, mayor susceptibilidad. Sin embargo, la guía o las guías siguen recomendando que si se identifica un ritmo de paro, inmediatamente desfibrilar. ¿Listo? La fase metabólica es una fase ominosa, así lo describen, más de 10 minutos. Generalmente comentan que es un punto de no retorno, una acidosis metabólica pues franca y una isquemia miocárdica con poca capacidad de respuesta a la terapia eléctrica. Sin embargo, vuelvo e insisto, la guía recomienda que en el momento que se identifique el ritmo desfibrilable, otorgar la terapia eléctrica sin ningún retraso. Muy bien, las causas de paro también las podemos dividir entonces como cardíacas y no cardíacas, hablando un poco pues como de la etiología. Y ya más específicamente, pues pudiéramos clasificarlas con la nomenclatura de la AJA, que pueden ser las 5H y las 5T, o si nos vamos a las guías europeas, las 4H y las 4T. Entonces, acá tenemos pues como las causas de paro clasificadas pues como según esa mnemotecnia, y básicamente pues tenemos hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones que son acidosis, hipohipercalemia, hipotermia, y en las T's tenemos entonces neumotoras de tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar, trombosis coronaria. Para los europeos, pues no tienen en cuenta tanto la acidosis. Ellos más bien indican que la acidosis no es la causa, sino que es una consecuencia. Entonces la sacan de las H's. Cadenas de supervivencia, pues lo que les comenté, vamos a tocarlas pues como someramente y lo que quería pues como recalcar es que en la actualización del 2020 lo único que se hizo fue agregar el sexto eslabón tanto en parada cardíaca intrahospitalaria como extrahospitalaria y básicamente lo que se hace o lo que se propone es apoyar a la persona que sobrevive durante el tiempo que sea necesario, que sea requerido para que se pueda pues como reincorporar a sus actividades cotidianas. Vuelvo, insisto, esto lo tocarán pues en la charla del 17, que estará pues a cargo del compañero Julián. Muy bien. Listo, entonces, pilares del soporte vital básico son tres: identificación temprana y activación de respuesta, RCP alta calidad, reconocimiento temprano del ritmo y terapia eléctrica. Y en esto es que en lo que nos vamos pues como a fundamentar. La identificación temprana de la parada cardíaca y activación de la respuesta, pues como lo había dicho desde la definición, se tiene que hacer con estas tres condiciones. Lo primero es una toma de pulso que se debe hacer de manera simultánea con la evaluación de la respiración y una estimulación entre 7 y 10 segundos. Para nosotros, el personal médico, el personal entrenado, quizás es mucho más fácil poder evaluar respiración y poder tomar pulso. Y eso que a veces hasta se nos complica, pues eso. Entonces, para el personal no entrenado, sí se ha evaluado que es definitivamente, y se han hecho pues ensayos en los que se ha evaluado que definitivamente es más complicado para ellos poder identificar el estado de paro. Entonces, cada vez se ha intentado simplificar desde las diferentes asociaciones el inicio de maniobras de forma más temprana, es decir, para el personal no entrenado, con la mera sospecha que el paciente que colapsa pueda estar en estado de paro, inmediatamente iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, desde hace mucho tiempo pues, se ha generado la pregunta y es que qué tanto daño se pudiera hacer a una persona que no está en paro, pero que aún así se le hacen maniobras de reanimación, ¿cierto? La guía americana y la guía europea indican que el riesgo es bajo. Se han evaluado algunos ensayos, pues, en los que se han encontrado, pues, como lesiones menores y justifican que el riesgo-beneficio, pues, el beneficio supera el riesgo definitivamente. Entonces, para ellos se sigue justificando que las personas no entrenadas, si consideran que una persona está en estado de paro, se deben iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pero eso lo vamos a discutir más abajo en la parte de controversias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando yo voy a hacer la identificación temprana de la parada y la activación de respuesta, pues tendría que enfocar esta parte hacia el contexto extrahospitalario e intrahospitalario. Si estamos en el contexto extrahospitalario, pues no hay duda, tenemos que activar el sistema de emergencias, que para la ciudad de Medellín pues funciona muy bien, el antiguo 123. Yo creo que es de las pocas ciudades, o quizás la única ciudad en Colombia que tiene un sistema de respuestas de estos. Funciona para enfermedades tiempo dependientes. Se marca pues al 123. La guía recomienda que se pudiera hacer de manera simultánea mientras doy dando maniobras de RCP y poner el teléfono en altavoz o decirle pues a otra persona que esté cerca que lo haga.
Y siempre que lo hagamos, pues informar en dónde estamos, quién es, pues, quién, si es personal entrenado, no es personal entrenado y en qué fase vamos. Y siempre solicitar que se arribe con el DEA. Eso es una cosa muy importante y es que ojalá todos los lugares de alta afluencia pues tengan zonas cardioprotegidas y eso lo vamos a comentar pues a continuación. Y si estamos en el contexto intrahospitalario pues no hay duda, entonces activamos el código azul para poder recibir todo el apoyo logístico y personal pues asociado. Esta es la secuencia pues que propone la guía europea, que me pareció pues como lo más corto y lo más conciso. Y básicamente siguen sugiriendo inconsciencia con respiración anormal o ausente, pues de inmediato active el sistema de emergencias e inicie maniobras de compresión y ventilación. Y hágalo hasta que llegue el DEA. Este es el algoritmo de la Asociación Americana y básicamente recomienda lo mismo, es decir, evalúe los tres ítems o si es personal no entrenado, pues si usted considera que el paciente puede estar en parada cardiorrespiratoria, pues inicie maniobras de reanimación cardiopulmonar. La guía baja nos propone pues otra subdivisión y es aquel paciente que tiene alteración del sensorio, que tiene alteración ventilatoria, pero que tiene pulso, que eso se considera entonces como una parada respiratoria, pero eso lo pudiéramos tocar más como en situaciones especiales, que puede ser otra de las presentaciones que tenemos pendientes. Muy bien. RCP alta calidad. Básicamente se fundamenta en el CAB. CAB que viene a partir del 2015. Antes de esta época utilizamos el ABC. Siempre entonces se le ha venido como dando prioridad a las compresiones. Se sigue insistiendo en reanimación sin interrupciones para lograr una perfusión coronaria, una perfusión cerebral adecuada. En el momento entonces estamos con el esquema 32. Sin embargo, como lo vamos a comentar pues en diapositivas posteriores, pues vamos a ver si de pronto pudiera ser beneficioso tal vez dar compresiones continuas, fundamentados, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en que si yo no hago interrupciones y no hago que disminuya la perfusión coronaria, pues pudiera aumentar la sobrevida del paciente. Con respecto a la A, pues la parte del manejo de la vía aérea, si estamos en el contexto extrahospitalario, y recuerden que estamos hablando del paciente con parada no traumática, pues se sugiere y se recomienda hacer dos maniobras fundamentales, la maniobra frente-mentón y la subluxación mandibular. Y si estamos en el contexto pues ya intrahospitalario, pudiéramos utilizar dispositivos de manejo básico de vía aérea. Y las ventilaciones, este es un punto también a debatir, porque pues desde hace algún tiempo, y esto es una discusión que se viene presentando, es el temor, quizás esto sea lo que limita que los primeros respondientes no entrenados no reanimen, y es ese temor a que si van a dar ventilaciones boca a boca se puedan infectar con algunas de las enfermedades que pudiera tener la víctima, e inclusive ahorita pues con la pandemia de COVID-19. Entonces, inclusive la guía aún sigue simplificando más el asunto y si entonces en este caso más bien recomienda al personal no entrenado, pues que si definitivamente no puede dar ventilaciones, entonces solamente se limite a dar compresiones. Y esto tiene un aspecto muy importante porque se han hecho ensayos en los que se ha demostrado que inclusive solo dar compresiones pudiera ser equivalente a dar secuencias de compresiones 32, ¿cierto? 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y eso lo vamos a tocar entonces más pues posteriormente. Todo esto se fundamenta entonces en la siguiente gráfica y es que cuando yo doy compresiones y lo hago de manera correcta, cuando doy RCP de alta calidad, pues logro mantener niveles de presiones de perfusión coronaria y cerebral adecuados. Y con esto, pues trataría de aumentar el retorno a la circulación espontánea, teniendo en cuenta que se deben hacer las interrupciones para las ventilaciones como lo recomienda la guía actualmente. Hay que tener en cuenta que a pesar de que se den compresiones adecuadamente, esto no logra suplir ni siquiera el 30% del gasto cardíaco de un corazón que esté funcionando autónomamente o espontáneamente. Y miren, por ejemplo, cuando se dan las interrupciones para hacer las ventilaciones o cualquier interrupción, cómo cae la perfusión o la eyección ventricular izquierda. Y esto de alguna otra manera o teóricamente nos pudiera entonces estar limitando la sobrevida y el retorno a la circulación espontánea del paciente. La guía AJA lo sigue recomendando y sigue firme con el 32 porque consideran que
se puede seguir impactando en causas no cardíacas de la parada, sobre todo en estados de hipoxia. Y esto es fundamental, sobre todo en la población pediátrica, pero en la población adulta sí quedan pues como ciertos interrogantes con esto. Muy bien. Entonces, las recomendaciones de la guía, pues lo que les venía diciendo, si el personal no entrenado está solo y no puede dar pues como ventilaciones, pues que se dedique de inmediato a dar compresiones. Y si está acompañado, pues, y pudiera darse las ventilaciones, pues hacerlo, ¿cierto? Recuerden que en este caso, hablando del contexto extrahospitalario, serían pues como ventilaciones boca a boca. Muy bien. Ya para la parte de la vía aérea, lo que les venía contando, si estamos en el contexto extrahospitalario, fundamentarnos entonces en las dos maniobras que les comenté. Si estamos en el contexto intrahospitalario, pues utilizar dispositivos básicos que pueden ser como cánulas orofaringeas o nasofaringeas, que esto nos ayudaría pues a permeabilizar mucho más la vía aérea. Y en las ventilaciones, si estamos en el contexto extrahospitalario, en los Estados Unidos se viene pues promocionando desde hace algún tiempo esta mascarita que está metida en esta cajita rojita y básicamente es una interfase que tiene una válvula unidireccional que permite entonces que podamos ventilar sin que el aire regrese a nosotros y tengamos riesgo pues como de infectarnos, ¿cierto? Pero en nuestro medio pues no son tan comunes. Y si estamos en el contexto intrahospitalario, pudiéramos utilizar dispositivos de asistencia como el BBM, pero quería hacerles énfasis en esto y es que lo ideal es dar las dos ventilaciones y las vamos a dar, pero no hiperventilar. Es decir, no aumentar ni la frecuencia de la ventilación ni el volumen de la ventilación. Lo recomendado es que solamente se pueda oprimir la bolsa de tal manera que se pueda expandir el tórax, porque como vamos a ver más adelante, esto pudiera inclusive impactar en mortalidad. Muy bien, la RCP alta calidad, estos son los ítems más importantes de la misma. Básicamente, partamos desde la frecuencia, es decir, lo recomendable es tener frecuencia entre 100 compresiones hasta 120 compresiones minuto. Por encima y por debajo se ha demostrado definitivamente que hay impacto en la adecuada profundidad. O sea, si yo doy más compresiones, o sea, por encima de 120, probablemente vaya a disminuir la profundidad de la compresión del tórax, probablemente por fatiga, y esto me va a impactar nuevamente en presión de perfusión coronaria, es decir, no va a ser óptimo. Cuando hablamos de la profundidad, lo recomendado en la guía es que sean entre 5 y 6 centímetros, es decir, pues una compresión del diámetro anteroposterior más o menos de 2 a 2,4 pulgadas. Y ojo, esto es importante, siempre permitir una expansión completa del tórax. Permitir una expansión completa del tórax, esto hace que se pueda aumentar la presión negativa intratorácica, por ende disminuir el retorno venoso, aumentar la precarga y por ende aumentar el volumen de eyección con cada compresión del ventrículo izquierdo. Evitar las interrupciones, y este es un punto muy importante. Apareció pues un término de hace algún tiempo que se llama fracción de compresión, que se recomienda que sea por encima del 60%. La fracción de compresión es el tiempo que yo doy compresiones sobre el tiempo que dura la reanimación. Entonces, tratar de evitar las interrupciones a lo que más se pueda para poder garantizar que se pueda mantener una presión de perfusión coronaria y una presión de perfusión cerebral adecuada. La adecuada ventilación hace énfasis a lo que les venía contando en la diapositiva anterior, y es que no deberíamos hiperventilar. Y esto, pues, lo comento es como para la parte intrahospitalaria, porque a veces, y a uno le pasaba cuando hacía la práctica, cuando estaba como médico general en el servicio de urgencias, y es que uno se iba encariñando con el ambú y empezaba entonces a oprimir la bolsa, y uno pensaba que estaba haciendo pues mucho bien porque estaba ventilando al paciente, pero realmente esto lo que estaba haciendo era aumentando la presión positiva intratorácica, y si yo aumento la presión positiva intratorácica, hago todo lo contrario a lo que necesito. Disminuyo el retorno venoso, disminuyo la precarga y a fin de cuentas no termino eyectando nada en el ventrículo izquierdo. Entonces, importantísimo con eso y lo vamos a discutir también en la parte de controversias. La adecuada posición de las manos, de la última actualización, pues se recomienda entonces que sea en la parte inferior o en el tercio inferior del esternón. Es allí donde se demuestra por imágenes que se logra comprimir adecuadamente el ventrículo izquierdo y se logra entonces una adecuada eyección del mismo. Entonces, importante eso, independientemente cuál sea la mano dominante, pero que se haga en esta zona. Y para la parte intrahospitalaria, fundamental siempre, revisión frecuente de la calidad. Ojalá poder utilizar dispositivos de biofeedback
para poder identificar qué tan buena es la frecuencia, qué tan buena es la profundidad, o si no, pues el líder de la reanimación, estar pendiente de toda la secuencia de la reanimación y poder corregir pues como los errores a tiempo. Ya para la parte pues como de reconocimiento temprano del ritmo y terapia eléctrica, pues nuevamente si estamos en el contexto extrahospitalario e intrahospitalario, si estamos en el contexto extrahospitalario es fundamental el DEA. Está reglamentado pues en nuestra nación para que existan zonas cardioprotegidas en todos los sitios de alta afluencia de público, zonas residenciales y zonas urbanas. eh, y es un dispositivo que es amigable, es un dispositivo que es amigable porque el dispositivo mismo te va enseñando cómo lo tenés que activar. Te explica mediante pues grabaciones y mediante luces cómo se tienen que conectar los electrodos al dispositivo y cómo se conectan al paciente. Es más, en los parches tienen gráficas que indican cómo poner los parches. Y él mismo nos va indicando entonces en qué momento tenemos que interrumpir la reanimación para que él pueda censar el ritmo y él nos indica si tenemos que desfibrilar o no. Listo. Y el cardiodesfibrilador, pues es más del aspecto del soporte vital avanzado. Nos permite identificar propiamente pues el ritmo de paro como tal, más específicamente. Y pues les quería contar que existen básicamente dos tipos. El monofásico y el bifásico. El monofásico es el que nos permite hasta 360 joules en descarga máxima y el bifásico 200 joules. Se ha demostrado pues en varios estudios que definitivamente el bifásico tiene mayor tasa de recuperación de retorno a la circulación espontánea y es por el tipo de onda pues o descarga eléctrica que genera. Pero eso ya lo comentaremos o se comentará pues en la parte de soporte vital avanzado. Y ya los ritmos de paro, pues esto también es ya propio de soporte vital avanzado, pero quería pues como hacer como una acotación y es que pues tenemos los desfibrilables y los no desfibrilables. Los desfibrilables son la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso y los no desfibrilables, asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Los no desfibrilables, sobre todo con la parte de asistolia, pues quería hacer como hincapié siempre en hacer pues como el protocolo del inicio eléctrica, eso ya es como más como para el manejo intrahospitalario y siempre pues confirmar que los electrodos estén bien puestos y aumentar la ganancia del dispositivo. Finalmente entonces llegamos ya a la parte controversial pues como ahí a la evidencia. Quise resaltar pues como algunas de las recomendaciones o algunas preguntas que me hice pues como durante la revisión de las guías y de la bibliografía. Básicamente fueron 6. Entonces la primera es si las compresiones en pacientes sin parada pues tienen algún daño, pues tienen algún potencial de daño, ¿cierto? La segunda pregunta es si dar solo compresiones pudiera ser igual o mejor a dar secuencia 32 por lo que ya comentamos previamente. 3 ítems que quiero recalcar de la RCP de alta calidad. ¿Qué tan adecuada es la RCP durante el transporte? Esto me generó pues como ciertas preguntas, ciertas dudas. Y dispositivos mecánicos, ¿en qué van? En la guía los siguen mencionando, pero todavía no lo recomiendan. ¿Y cuándo detener la RCP de alta calidad? El problema de esto es que en la RCP todo el panorama como que siempre es ominoso, porque cuando uno va a mirar los grados de recomendación y los niveles de evidencia, uno se lleva la sorpresa mirando esto. Y esto fue sacado de la última actualización del 2020. Y si ustedes se dan cuenta, los niveles de evidencia de los estudios, pues, son muy bajos, pues metodológicamente pudieran ser discutibles. Generalmente se hacen pues se pueden hacer en animales o se han hecho en animales. Y acuérdese que éticamente, pues, eso también condiciona, pues, como el desarrollo de ciertos estudios, ¿cierto? Las recomendaciones, pues, digamos que en términos generales siguen siendo en la gran mayoría fuertes, pero generalmente se basan es en opinión de expertos. Y a términos generales, pues, a modos, pues, más específicos, es con lo que contamos actualmente. Entonces, es lo que hay. Comencemos entonces con compresión en pacientes sin parada y básicamente aquí está la recomendación pues que les decía y es que en personal no entrenado pues si considera que hay una posible parada pues inmediatamente dar maniobras de RCP. Este fue un ensayo pues o más que un ensayo fue como una revisión que se hizo en el 2009, un estudio observacional. Lo que se hizo fue que se tomaron 43 pacientes que sobrevivieron y que tuvieron retorno a la circulación espontánea después de la RCP y se llevaron a tomografía para mirar qué posibles daños podían tener.
Y cuando revisamos pues como el desenlace del estudio, sí, definitivamente encontramos que, por ejemplo, todos los pacientes tuvieron contusiones pulmonares, algunos en mayor grado, otros de menor grado, pero tuvieron contusiones pulmonares. Todos los pacientes tuvieron fracturas costales, o sea, los 43 pacientes tuvieron fracturas costales. Sin embargo, ya haciendo pues como la división, 41 pacientes tuvieron más de tres, o sea, igual o a tres costillas fracturadas. Y solo dos pacientes tuvieron menos de tres costillas fracturadas. Fracturas externales en el pues, 31 pacientes, en el 72.1% de los casos, y se dio principalmente en la zona del cuerpo del esternón. Pero lo que me llamó la atención es que 28 pacientes tuvieron hemotórax. Hemotórax pequeños, pues describen ahí en el estudio, pero tuvieron hemotórax. Sin embargo, siguen siendo hallazgos que a pesar de todo permiten que se pueda seguir recomendando que se pueda hacer RCP con la mera sospecha de la parada cardiorrespiratoria para el personal no entrenado. Solo compresiones o secuencia 32. Y este fue un ensayo pues, que se hizo en el año 2007. Se hizo en Japón. Bueno, fue observación al perspectivo multicéntrico. Se dividieron dos grupos. Un grupo daba solo compresiones y otro grupo daba RCP estándar, que para términos prácticos, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y los dos grupos fueron vigilados por reanimadores pues entrenados, por personal pues de asistencia médica y también fueron asistidos telefónicamente. En el grupo de solo compresiones se vincularon 439 pacientes y en el grupo de RCP estándar se vincularon 712 para un total de 1.151 finales. Y el desenlace primario fue el resultado neurológico, el desenlace secundario fue la sobrevida al alta. Estos fueron pues como los resultados, así como a grandes rasgos del estudio observacional prospectivo, y básicamente se dieron cuenta de que solo dar compresiones fue igual o superior inclusive que dar secuencia 32 pues en personal no entrenado. Y la mayor sobrevida la tuvo pues estos pacientes que se les dio solo compresiones, se les identificó un ritmo de paro desfibrilable y fueron desfibrilados en los primeros 6 minutos. Muy bien. Y aquí está la gráfica, pues, como de la supervivencia a 30 días y de los desenlaces neurológicos, que para términos prácticos, pues, fue superior en los que están de rojito y el que está más clarito, que fueron los pacientes que solamente recibieron solo compresiones. Entonces, esto permite entonces la discusión si definitivamente podemos continuar con 32 o más bien pudiéramos pensar en otra alternativa de reanimación. Y basados en esa misma pregunta, pues en el año 2015 se hizo un ensayo clínico en Estados Unidos, vinculó 27.711 pacientes, se hicieron nuevamente dos brazos, un brazo RCP continuo con ventilación positiva sincrónica, esto fue hecho en personal ya asistencial, y el otro brazo fue RCP estándar, que era 30 compresiones, dos ventilaciones. Para el primer grupo se vincularon 12.653 pacientes, para el segundo grupo 11.035. El desenlace primario era sobrevida al alta, el desenlace secundario fue función neurológica favorable. ¿Y cuál fue el resultado? Pues si ustedes miran, por ejemplo, en el desenlace primario, en el primer grupo sobrevivieron 1.129 pacientes, en el segundo grupo 1.072. Sobrevivió en el primer grupo el 9% y en el segundo grupo el 9.9%. Y la función neurológica fue favorable de la siguiente manera: 7% al alta en el primer grupo, 7.7% en el segundo grupo al alta. Entonces, realmente el método de intervención, que era RCP continuo, pues en este estudio no fue superior al control, pero mirando los apéndices y cuando se mira el análisis por protocolo, se concluye o concluyen que fue superior el grupo control, es decir, 32, pero realmente sin hallazgos estadísticamente significativos como tal. RCP de alta calidad, los tres ítems que les quería mencionar son los siguientes. Vamos a partir con la adecuada ventilación, era lo que les estaba contando. La recomendación de la guía es dar dos ventilaciones, no hiperventilar y ojalá dar un volumen que permita solamente visiblemente observar la expansión del tórax y no pasarnos más de 600 mililitros. Acuérdense que
lo digo por experiencia, nos gusta encariñarnos con el ambú. Entonces, esto es un ensayo que se hizo pues en cerdos en el año 2004. Quise traerlo porque me pareció pues que era interesante y que apoya pues como todo lo que hemos dicho. Y la hipótesis era que si se afectaba la perfusión coronaria pues por la presión positiva. Se dividieron pues en tres grupos de 9 cerdos, tres grupos de 7 cerdos. Y lo que se hizo fue que algunos grupos fueron ventilados 12 veces durante el ciclo RCP, otro grupo 20 veces y el tercer grupo 30 veces. La RCP lo hicieron con dispositivos mecánicos. Los cerdos fueron sedados, fueron hemodinámicamente monitorizados, intubados y neurológicamente también monitorizados. ¿Y cuál fue la conclusión? Pues miremoslo acá. Si se ventilaban 30 veces en un minuto, aumentaba la presión intratorácica, disminuía la presión de perfusión coronaria, aumentaba la presión diastólica en la aurícula derecha y se encontró que tenían menor tasa de supervivencia y menor tasa de retorno a la circulación espontánea, a diferencia de los que se ventilaron solamente 12 veces, en los que definitivamente se encontró que tenían menor presión intratorácica, mayor perfusión coronaria y mayor tasa de supervivencia. Entonces, esto simplemente es como para resaltar que ojalá no se nos olvide que no debemos hiperventilar, sobre todo pues como para el contexto intrahospitalario. El segundo aspecto es la adecuada expansión del tórax y esto también pues como que nos atañe mucho al personal asistencial intrahospitalario. Y es que cuando estamos reanimando pues nos gusta siempre tratar de hacer las compresiones lo más profundo que podamos y con la frecuencia pues que está indicado, pero a veces por el afán de querer sacar el paciente pensamos o no permitimos la adecuada expansión del tórax. Y otro ensayo que se hizo entonces en animales para tratar de demostrar que definitivamente la no correcta descompresión del tórax impacta en mortalidad. Y básicamente lo que se hizo fue que tomaron 9 cerdos que fueron sometidos a fibrilación ventricular. Los cerdos fueron sedados, fueron intubados y fueron monitorizados. Lo que se hizo es que con dispositivos mecánicos se reanimaron durante 3 minutos y en esos 3 minutos se permitía una descompresión del 100% de la pared torácica. Se hizo reanimación en el siguiente minuto, se permitía una descompresión del 75% y finalmente en los 2 minutos faltantes se retornó otra vez a la descompresión del 100%. ¿Y qué se vio? Que aquellos momentos en los que se permitía una expansión del tórax del 100%, estaba asociado a mayor tasa de perfusión coronaria y mayor tasa de perfusión cerebral. Miren, por ejemplo, acá la gráfica en donde aquellos cerdos que se les limitó la expansión torácica solamente al 75% tenían menor tasa de perfusión cerebral y de igual manera en la presión de perfusión coronaria. Entonces, básicamente se corroboró pues como la hipótesis y básicamente es porque si yo no permito la expansión adecuada del tórax, lo que estoy impactando es en aumentar la presión positiva, que ya les comenté, que definitivamente tiene desenlaces hemodinámicos. Muy bien. Y finalmente, en la parte RCP de alta calidad, pues la frecuencia y la profundidad. Eh, lo recomendado por la guía es que sean entre 100 y 120 la frecuencia y la profundidad entre 5 y 6 centímetros. Y lo que se hizo pues en este estudio observacional de cortes en el 2007, desde el 2007 hasta 2009 en Estados Unidos, fue que se vincularon 3.643 pacientes con parada cardíaca extrahospitalaria. Se registró electrónicamente la frecuencia y la profundidad a través de los dispositivos de parches con los que se estaban reanimando. Y lo que se quiso mirar fue que la profundidad y la frecuencia que estuviese más asociada pues como a retorno de la circulación espontánea y el resultado fue que una frecuencia entre 107 y una profundidad entre 4,7 centímetros es la que mayor impacto en sobrevida tiene. Eh, Acá está pues como la grafiquita, básicamente lo que les iba contando, estos son los grupos que cayeron pues como en esa secuencia entre 100 y 120 y una profundidad entre 4,5, 5 en promedio. Y aquí está entonces el datico de la supervivencia. La mayor tasa de supervivencia fueron 186 pacientes y los 186 pacientes están entre 107 y 4,7 centímetros de profundidad, que está muy cercano pues a la recomendación de las guías actualmente. ¿Qué tan adecuada la RCP ya durante el transporte ya para salir de la parte de RCP de alta calidad?
porque es que uno revisando la literatura se da cuenta de que la sobrevida durante el transporte es muy baja. Hay datos que hablan hasta del 1,2%. Y pues uno pensaría, pues, pero ni siquiera alcanza el 8% como tal de la sobrevida a la parada cardíaca extrahospitalaria. Y básicamente, pues encontré este estudio retrospectivo observacional que se hizo en Oslo entre 2003 a 2006, 43 pacientes con parada cardíaca extrahospitalaria. Y lo que se hizo fue hacer RCP en el sitio y luego RCP durante el transporte, pero ojo, se separaron en dos grupos. Un grupo de 36 pacientes recibieron RCP manual tanto en el sitio de la parada como durante el traslado medicalizado. Y 7 pacientes recibieron RCP manual en el sitio y luego durante el traslado se utilizó un dispositivo que se llama Lucas, un dispositivo de compresión mecánica. ¿Y cuál era el objetivo? Pues mirar si definitivamente había alguna diferencia en la fracción de compresión, si esto podía demostrar, si esto podía ser lo que está asociado a la baja supervivencia que hay cuando se hacen RCPs o reanimaciones durante el traslado, durante los traslados. Entonces, el objetivo primario, pues para comentarles, no hubo diferencia pues como en la fracción de compresión. En ambos grupos se mantuvo una fracción de compresión por encima del 60%, pero en el objetivo secundario, en el desenlace secundario, sí se encontró que con este dispositivo Lucas, que vuelvo e insisto, es un dispositivo de compresión mecánica automático, tenía mejor calidad de la RCP. Y cuando hablamos de mejor calidad de la RCP, estamos hablando sobre todo en la frecuencia y en la profundidad. Y lastimosamente en este estudio observacional la sobrevida también fue del 5%, es decir, demasiado baja. Entonces miren, por ejemplo, la grafiquita. Y la conclusión, por ejemplo, de los autores es que quizás la calidad de la RCP pudiera estar impactada, sobre todo en el grupo de los reanimadores como tal, por fatiga, por cansancio o por la incomodidad de tener que reanimar en el interior de una ambulancia. Pero definitivamente la sobrevida sigue siendo pésima. Listo. Dispositivos mecánicos, ¿y en qué van? Pues me llamó la atención el estudio anterior y quise pues como revisar sobre todo esta parte de los dispositivos, porque la guía lo sigue mencionando, pero todavía no tiene una recomendación fuerte, ni siquiera pues como como para la práctica cotidiana. Y básicamente es que en el mundo se están todavía probando 4 dispositivos. Este que tenemos ahí en la imagen inicial se llama el Autopulse, es una banda de compresión. Este se llama el Animax Mono, que básicamente es un pistón. Este se llama el Lucas, que fue el que se utilizó en el ensayo anterior, que también es un pistón. Y el Corpulse. En este ensayo que fue hecho en el 2020, lo que se hizo fue probar estos dispositivos en maniquís durante un traslado en ambulancia. Pues sí, se hicieron varios puntos de control. Lo que se quiso mirar fueron pues como los parámetros técnicos de los dispositivos, es decir, qué tanto se podían desalinear del punto de compresión, qué tanto requerían que se tuvieran que intervenir durante los puntos de control, es decir, que se tuvieran que recalibrar durante el traslado y qué tanto daño podían hacer pues como al tejido del maniquí pues. Entonces, básicamente lo que se encontró es que el dispositivo que más se desplaza o que más variabilidad tiene en desplazamiento, definitivamente es el Animax Mono, sobre todo en la proporción cráneo-caudal. El que menos tasa de error como tal o de recalibración requirió, pues fue el Lucas. Realmente Lucas fue el que menos recalibración requirió. Y el que más compatible fue con la secuencia 32, que permitiera entonces las ventilaciones y que se acoplara pues como a estas dinámicas sin tener que intervenir pues como el reanimador, eh, fue el Autopulse. Y finalmente entonces, ¿cuándo detener la RCP? Esta fue otra pregunta pues que me quedó ahí pues, porque es que esto realmente la respuesta no es tan fácil, ¿cierto? La guía recomienda que terminar una resucitación en la parte de soporte vital básico, se deberían cumplir 3 ítems, y es que sea una parada pues no presenciada por personal de asistencia médica, que no haya retorno a la circulación espontánea antes de llegada al transporte y que no se hayan entregado descargas eléctricas. Si se cumplen los 3 criterios, se pudiera dar por terminado. Si se cumple alguno de los criterios, pues se debería continuar la resucitación y transportar.
pero realmente pues es una pregunta difícil de responder. Y ya finalmente las conclusiones, pues básicamente quise traer estas 5 conclusiones y es que el soporte vital básico es el componente central pues de todo proceso de reanimación. La RCP de alta calidad es uno de los pilares para lograr retorno a la circulación espontánea. Debemos estar familiarizados con el uso del DEA e identificación de los ritmos. La evidencia disponible ha permitido ajustar los procesos de reanimación. Sin embargo, la calidad de los estudios sigue siendo discutible y aún existe mucha incertidumbre con respecto a la reanimación cardiopulmonar básica, lo que da partida para continuar la investigación. Bueno, finalmente, muchísimas gracias y quedo entonces atento a las preguntas y para que abramos toda la parte de discusión. Bueno, muchas gracias, doctor Kevin. Recuerde, no sé si ya nos está escuchando. No sé si ya nos está escuchando. No sé si ya nos está escuchando. Yo creo que puedes desactivar uno de los dos dispositivos, el del computador y continuar utilizando entonces el del celular. Bueno, muy bien, entonces abrimos la discusión. Les recuerdo por favor que para realizar la participación, levantar la mano para poder darles el orden de la discusión. Entonces está el doctor Juan Manuel Robledo y el doctor Daniel Escobar. Adelante, doctor Juan Manuel. Buenos días a todos. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Listo, muchas gracias, Kevin. Muchas gracias por la charla, hombre. Hay varias cositas, varios puntos como a tocar rápidamente. El primero es que yo sí creo que debes tocar o se debió haber tocado la parte del paro respiratorio y del paciente inconsciente que no está en paro, porque eso también hace parte de la reanimación básica. Sí, entonces de hecho, por eso solo lo mencionan ahí. Ya después, cuando uno hace como todo el transporte del paciente y se identifican causas, sí, hace parte de la reanimación avanzada, pero es importante que el personal de reanimación básica sepa qué hacer con esos dos contextos. Entonces, pues sí quisiera que nos contaras que en esos dos contextos, cuáles serían las medidas a tomar rápidamente. Profe, lo ideal entonces en paciente con parada respiratoria es permeabilizar rápidamente la vía aérea y comenzar pues a dar ventilaciones de rescate. La guía pues recomienda dar entre 6 y 10 ventilaciones en un minuto y estar entonces atentos si en algún momento hay ausencia del pulso. Listo. Entonces, una de las cosas, de los pilares grandes de la guía de reanimación y que de hecho adelantaron en la cadena de supervivencia, que es la activación del sistema de emergencias, es precisamente por eso, porque si una persona pierde la conciencia, no importa por cualquier motivo, esa persona necesita asistencia médica o asistencia de personal entrenado. Entonces, lo primero es llame. Y lo segundo, de lo que vos decís, si el paciente no está respirando, trate de asistir las ventilaciones y toque el pulso cada 2 minutos para verificar que no pierda el pulso. Y si pierde el pulso, entonces ya nos vamos al protocolo de RCP básico. Y en el paciente que pierde la conciencia, pero no pierde la respiración y no pierde el pulso, básicamente es llamamos y vigilamos el paciente tomando el pulso cada 2 minutos, esperando que llegue el sistema de asistencia. Yo, con respecto a los sistemas de reanimación extracorpórea o de reanimación mecánica, digamos que tengo una opinión muy formada y es que hay una cosa que no se identifica o que se describe, pero muy someramente en los estudios, y es la tranquilidad o la calma del personal o el quitar esa carga emocional y física del masaje cardíaco al reanimador, lo que hace que el reanimador se pueda concentrar en otras tareas. Si bien claramente no hay un impacto en la sobrevida del paciente, porque es que son muchos los aspectos que tienen que ver con la sobrevida del paciente, tanto a la llegada al hospital o el retorno a la circulación espontánea es igual y la sobrevida a largo plazo, pues eso no lo podemos legar solamente a un dispositivo. Sí creo que aporta mucho al equipo de reanimación, sobre todo en disminuir las pausas, en que el equipo de reanimación, si estamos cortos de personal,
pueda dedicarse a otras labores que tengan que ver con la reanimación del paciente. Creo incluso que se podría utilizar en reanimación avanzada y no solo dejarlo como para el transporte del paciente o como para la reanimación del paciente en contextos difíciles, como por ejemplo que lo han puesto en algún momento para llevar al paciente a hemodinamia mientras se le está dando masaje con un dispositivo mecánico. Hay un dispositivo nuevo, pues ahí está la actualización del Lucas, ya van en el Lucas 3, pero todavía no se ha hecho pues como el estudio pertinente para determinar si es mejor que el Lucas 2 o no, y si aporta algo más a la evidencia. Pero yo creo que a la sobrevida es poco o nada lo que va a aportar. Lo que sí va a aportar es a esta etapa de la reanimación en la que todos estamos mamados. Y finalmente, con respecto a la terminación de que me gustó mucho la de las controversias, eso sí, o sea, me parece que es muy bacano que lo hayas traído, porque creo que esas son las preguntas que todos tenemos. Entonces, yo, digamos que después de sedimentar mucha información, hay 3 indicaciones, en mi opinión, para la terminación de la reanimación. La primera es que el paciente hable, respire o se mueva, o sea, hay retorno a la circulación espontánea. La segunda es que llegue el equipo de reanimación avanzada. Y la tercera es que yo ya no esté dispuesto a dar más reanimación. Me explico. Que él lleve mucho tiempo y yo ya esté mamado y esté solo y no haya llegado nadie más. Que esté en un lugar donde yo considere que no va a llegar un equipo de reanimación avanzada o no puedo trasladar al paciente si retorna a la circulación espontánea. El paciente no va a retornar a la circulación espontánea, va a salir caminando conmigo Cerro Tusa abajo para llevarlo al hospital. Y es un sitio donde probablemente no vaya a llegar personal pues, asistencial. No sé si me hago entender. Entonces, creo que solamente las 3 condiciones que vos pusiste es como para decidir tempranamente la terminación, pero yo creo que desde el punto de vista logístico hay muchos casos en los que yo debería pensar, bueno, no debo hacerlo. Nosotros tenemos muy mal sistema de educación en reanimación cardiopulmonar para la comunidad. Por eso es que los pacientes en paro nos llegan en taxi con el familiar llorando en vez de llamar al 123 y de que el 123 los encuentre reanimando en casa. En otros países existe esa cultura, en el nuestro lamentablemente no. Y una última pregunta, ¿en qué momento de la reanimación básica tocarías el pulso? Hola, profe. Pues yo tocaría el pulso si tuviese tal vez criterios para retorno a la circulación espontánea, porque es que con el DEA sucedería que se daría la descarga, inmediatamente la recomendación es iniciar otra vez reanimación cardiopulmonar, pues dar compresiones de inmediato, pero no tendría pues el dispositivo, pues el cardiodesfibrilador manual para poder estar identificando en algún momento si hay cambio del ritmo. Entonces yo pensaría que sería ese retorno a la circulación espontánea, pues si hay signos de retorno a la circulación espontánea, o si hay algún movimiento del paciente o algo así por el estilo. Correcto. La indicación inicial de la recomendación inicial es solamente se toca pulso para determinar el inicio de la reanimación con reanimador que tenga experiencia. En reanimadores legos no recomiendan la toma de pulso sino inicio de la reanimación. Pues ya explicaste por qué. Y solamente volvemos a tocar pulso en la condición en que vos decís, o sea, que haya signos de vida, que el paciente esté respirando solo, que se mueva o que hable, ¿cierto? Que sería, entonces uno ya dice, no, si está hablando, probablemente tiene pulso. Hay una partecito en la guía de reanimación básica donde dice que uno podría tocar pulso en el paciente durante el momento de la verificación del ritmo. Se podría tocar pulso brevemente si vos consideras que sos profesional, que no vas a tener, o sea, que eso no te va a sesgar. En términos generales, la recomendación grande es no se debería tocar pulso, excepto en las condiciones que ya dijimos.
¿Cuál es la vaina? Nosotros, como personal entrenado, independientemente que estemos en el ambiente extrahospitalario, rara vez damos reanimación básica, porque uno se fija en muchas cosas. Es que la reanimación avanzada es basada en el conocimiento que la persona tenga sobre reanimación. Nosotros no somos reanimadores legos. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista ético, si yo soy un urgentólogo, no tocar el pulso no está bien visto. No tratar de determinar si hay un retorno a la circulación espontánea no está bien visto. Ahora bien, si el paciente sigue igual, pues yo no voy a perder tiempo tocando pulso, sino que continúo la reanimación. Pero esa decisión sí creo que va muy de la mano del profesional. No sé si queda clara mi opinión. Y de nuevo, muchas gracias por tu charla. Muy, muy bacana. Me gustó mucho el orden. Profe, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Doctor Daniel Escobar, adelante. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, señor. Listo, bueno, Kevin, muchas gracias por la charla. Se nota pues como el esfuerzo que le metiste a la cosa y también puede ser capaz de seguirla dando pese como a las adversidades, porque uno sabe que en última se puede asustar pues cuando tiene algún problema de tipo técnico o cualquier otro. Solamente como dos cositas ahí en lo que estabas mencionando de los sistemas pues articulados que tenemos en las ciudades. Si es verdad que tenemos uno acá en Medellín que funciona, digamos, relativamente bien, aunque como lo has mostrado y lo conocen otros compañeros, con unos tiempos de respuesta pues que dejan mucho que desear. Y también tenemos que tener en cuenta pues que está en varias ciudades del país, en Cali, en Bogotá también tienen pues su sistema articulado con lo del CRUE también y la línea del 123, y en Barranquilla pues que tienen el problema ese de la guerra de las ambulancias. Digamos que tienen también pues como esos sistemas con unos tiempos de respuesta pues que no están como del todo claros y que puede que si se analizan, al menos pues por lo que uno pensaría y viese, pues diría que funciona un poco acá mejor en Medellín, aunque eso también tiene que verse desde un punto de vista político y de organización territorial. Entonces sí como tener en cuenta pues que está ese sistema articulado en otras ciudades. Y lo otro es que sí me parece pues como muy importante la parte de la guía pues del especialista de urgencias o del médico entrenado pues en los servicios de urgencias, como venía diciendo ahí el profe Robledo. Y sí ha venido pues como estudiando así sea pues como en escenarios de simulación, donde sí se ha visto que al menos pues así sea en videollamada o en teleasistencia pues así sea por llamada telefónica, sí se ha visto una disminución pues como el tiempo ya libre de no estar dando compresiones, se ha visto pues una disminución en eso, en la sensación pues como de tranquilidad del mismo personal, eso en análisis pues subjetivos que ya también es un poquito más difícil de analizar, y que en últimas pues nos va diciendo que la cosa va como por ese lado, que si bien no tenemos como una disponibilidad muy amplia pues de ese tipo de especialistas, pues en un futuro cuando ya tengamos un poquito más de recorrido y más personal, podemos empezar a ayudar en situaciones pues de origen pues de los problemas que tenemos acá socialmente, que es el poco acceso pues a la atención en salud, la poca respuesta pronta, que el personal de pronto no esté muy entrenado. Y este tipo de análisis pues no los he visto en otra cosa diferente pues a atención incluso prehospitalaria, que es uno de los puntos donde hay que trabajar pues fuertemente acá en la ciudad. Solamente como para aportar eso. Y Kevin, muchísimas gracias. Daniel, muchísimas gracias por el aporte. En verdad que lo complementa pues como todo lo que se venía diciendo y, no, hermano, muchísimas gracias. Doctor Luis David, adelante. Kevin, ¿cómo estás? No sé si leíste algo sobre el tema o qué opinas al respecto. Estamos acostumbrados a que la reanimación básica damos las compresiones 32. ¿Qué hay al respecto sobre dar las asincrónicas? Es decir, dar compresiones sin interrupción, dar las compresiones no interrumpidas junto con las ventilaciones cada 6 segundos sin cambiar eso, es decir, lo que conocemos como reanimación asincrónica o compresiones asincrónicas, y si uno podría optar por este tipo de estrategia en los pacientes donde la causa de paro no se escuche que sea la hipoxia. Hola Luis, ¿cómo vas, hombre? No, mira, por ejemplo, el estudio que puse ahí en New England, en la parte de solo compresiones o 32, precisamente en personal entrenado, estaban evaluando la parte de reanimación con solo compresiones y con ventilación asincrónica, con ventilación positiva, versus secuencia 32. Y pues realmente ahí no hubo diferencias pues como en el resultado general, pero ya mirando
el análisis por protocolo, sí pareciera ser superior 32. Precisamente pudiera explicarse por la cuestión de que tanta ventilación pudiera aumentar la presión positiva intratorácica y quizás eso disminuir el retorno a la circulación y finalmente la precarga y el volumen inyectado sistólico, pues sería una hipótesis, pero realmente ahí en ese ensayo no hubo pues como diferencias. ¿Y tú optarías por una estrategia diferente cuando la causa de paro es hipoxia? ¿O seguirías el mismo algoritmo? Frida, yo pensaría que si la causa es hipóxica, yo trataría entonces de sostener o inclusive tratar en ese caso de aumentar la tasa de ventilación, pues quizás como sucede en el contexto de pediatría, en donde quizás la frecuencia o las compresiones se acortan y se le da prioridad pues como a las ventilaciones. Pero en ese orden de ideas yo sí pensaría que sería pues como intentar que predomine pues como la parte de las ventilaciones, pues sería como el contexto. Pero fisiopatológicamente está demostrado que también aumentar el número de ventilaciones pudiera impactar negativamente pues por el contexto hemodinámico que ya se ha explicado pues. Listo, muchas gracias, Kevin. Doctor José Aguirre, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Kevin, gracias por la presentación. Bueno, no, quería comentar algo que cuando revisé el tema y hablando con Kevin siempre me ha llamado la atención y es con respecto a pues, lo que está descrito en la resolución 3316 del 2019 que da las disposiciones para el uso del DEA acá en Colombia. Y es que cuando uno ve pues, todas esas disposiciones que se dan, una de las cosas que describen es que en los sitios, bueno, hablan de la afluencia mayor, de público mayor de 500 personas, pero hay una parte donde describen que en todos los sitios donde haya más de 100 viviendas, pues debería haber un DEA. Y vemos que, por ejemplo, donde yo vivo, es una unidad donde pues, viven muchas personas, hay muchas, digamos, apartamentos, y si uno va a ver, en muchos de estos sitios no cumplen con eso. Entonces, como mencionar que hay muchas cosas en cuanto a la parte prehospitalaria que están descritas, que ya hay resoluciones, pero que eso no se cumple y que podría, pues, impactar significativamente pues, en cuanto en el contexto del paciente en paro extrahospitalario. Bueno, doctor Kevin, de pronto tiene algo que agregar a la observación que menciona el doctor José Alfredo. Sí, no, profe, que estamos de acuerdo, pues cuando hicimos la revisión nos encontramos pues como con esos detalles y es que inclusive pues, se da uno cuenta que a veces en algunos lugares de alta afluencia, que ha encontrado uno que hasta en centros comerciales pues no encuentra uno como el DEA, o pregunta uno por un DEA y nadie pues como que sabe dónde está, nadie sabe nada al respecto. Entonces, creo que todavía nos falta como mucha conciencia, todavía nos falta mucha implementación, mucha reglamentación y mucha legislación con respecto a eso. Y yo pensaría que eso pudiera de alguna otra manera poder impactar en la supervivencia de la parada cardíaca extrahospitalaria. Doctor Juan Manuel tiene la mano nuevamente levantada, adelante. Sí, ve, son dos cositas, ve. El asunto, José Alfredo, es que nosotros no podemos pretender que haya un DEA en toda parte si ni siquiera sabemos reconocer el paro cardíaco ni qué hacer como personas vivientes en una comunidad. En todas las guías se habla de la comunicación. En todas las guías, el primer punto es la comunicación digamos que la educación a la comunidad. Y nosotros carecemos de eso. Entonces, si ya sabemos que uno de los pilares es el reconocimiento y el inicio de la resucitación cardiopulmonar de alta calidad, y no enseñamos eso, de nada nos sirve un DEA que una sola persona, porque entrenan al vigilante de la unidad o entrenan
al administrador o entrenan, qué sé yo, a utilizar el aparato y él no siempre está. Lo segundo es, por ejemplo, en estos días estamos, porque nosotros estamos actualizando el curso de reanimación de la Universidad de Antioquia en este momento, y una de las preguntas que nosotros nos hicimos es si la guía recomienda dar ventilaciones, ¿dónde está el BBM al lado del DEA, por ejemplo? ¿Sí? Y ese BBM con una bala de oxígeno. Entonces, estuvimos investigando y en algunas partes el equipo de reanimación tiene tanto el DEA como el BBM con la bala de oxígeno, pero es generalmente en los sitios como en la Facultad de Medicina de la universidad, donde saben cómo reanimar en caso de que suceda. En la mayoría de las partes no saben. Entonces, pretender que haya un aparato colgado para cumplir una norma sin nadie que lo sepa manejar, pues es populismo, realmente, no tiene sentido. Lo que necesitamos es educación e información a la comunidad. Con respecto a lo que decía ahorita Luis David de la ventilación asincrónica, hay un dispositivo que se llama dispositivo de impedancia, no recuerdo exactamente el nombre, pero es como dispositivo de impedancia. Es un dispositivo que se conecta al BBM y permite que se genere presión negativa inmediatamente después de la presión positiva, lo que en teoría, por física, aumenta el retorno venoso y aumenta la precarga. Eso lo publicita mucho la empresa, obviamente, que lo vende, y lo publicita así, y dicen que se puede utilizar tanto para reanimación 32 como para ventilaciones asincrónicas sin dispositivo avanzado. A mí me queda la duda porque realmente tiene poca experiencia, pero si ustedes van a ILCOR, ellos recomiendan el uso del dispositivo de impedancia con un grado de recomendación muy bajo. Doctor Juan Manuel, se le fue la... Hola. Terminó la intervención, lo que pasa es que se fue abruptamente, no sé. No, se llama dispositivo de umbral de impedancia, ya ahí pusieron. Entonces, uno podría utilizarlo y de hecho la guía, no la guía de reanimación, porque acuérdense que la guía sedimenta las respuestas a ciertas preguntas, pero si ustedes van a ILCOR, hay una lista de un montón de preguntas que se han hecho y que han tratado de contestar, y una de esas sí se debería utilizar, y hay un grado de recomendación muy bajo para la utilización del dispositivo de umbral de impedancia junto con el BBM. Y les recuerdo que el BBM debería estar conectado a una fuente de oxígeno. Entonces, en ese orden de ideas, si yo tengo que dar una reanimación básica, extrahospitalaria, yo daría solo compresiones si no tengo las condiciones para dar una ventilación adecuada. Profe, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Ya va siendo hora de que finalicemos, son las 8:20 minutos. Yo quisiera finalizar la intervención con algunas observaciones, doctor Kevin. Pues lo primero es darle las gracias por la presentación. Yo creo que en la estructura y adicionalmente a ello en la forma en la que se presenta, pues, vemos que hay una preparación importante del seminario. Lo segundo, voy a tomar el comentario del doctor Juan Manuel con respecto a ese impedanciómetro del cual está hablando y el grado de evidencia, y juntarlas con algunas palabras del profesor Carlos Barros, que dice que en las guías de práctica clínica muchas veces empiezan a aparecer también algunos elementos relacionados con la industria y cómo esto también se instrumentaliza para la parte comercial. Y es por eso tan importante la revisión con profundidad de la evidencia relacionada con estas recomendaciones. Y con eso, entonces paso al punto de la revisión. Me parece magnífico la manera como se abordó el tema y finalmente cómo termina revisando en esos elementos en los cuales todavía hay controversia, parte de la información o evidencia que hay en el medio. Sin embargo, en los otros elementos, devolviéndonos un poquito más atrás,
quizá aquello que está un poco más sedimentado, de pronto quedó un poco en deuda con mostrarnos cuál es la evidencia que fundamenta esa recomendación. Es decir, a las intervenciones básicas de la reanimación cardiopulmonar. Me hubiera gustado ver un poquito más de eso que pues vimos fue al final en las controversias. Definitivamente hay elementos de los componentes de intervención que están muy relacionados con los elementos educativos, y tienen toda la razón en que pueden que aparezcan muchos elementos de tecnología, pero si las personas encargadas de incluso identificar y arrancar la reanimación no lo hacen, vamos a seguir con dificultades en la implementación y persistir con esas tasas de mortalidad que usted mencionaba. Y quería preguntarle esto, y es cómo en esos casos se realiza la identificación de los pacientes con reanimación cardiopulmonar que presentan paro cardiorrespiratorio, porque usted nos menciona que en los estudios hay una diapositiva en la que dice que 2/3 partes de los pacientes que presentaba parada cardiorrespiratoria eran reanimados. Entonces, me llama mucho la atención porque es una estadística bastante alta. ¿Cuál era la población o en qué países se realizaban estos estudios? Profe, con esa parte sí me faltó aclarar, y es que 2/3 de la población, pero en el contexto generalmente intrahospitalario. Bueno, y también me gustaría saber, porque usted mencionó también que el 1, 2, 3 funciona muy bien. ¿Cuáles son o cuáles fueron, digamos, los parámetros o indicadores para mencionar que funciona pues adecuadamente o muy bien, como usted los mencionó, y en comparación con qué? Profe, no, es más como una observación, pues como una observación personal, y es que pues yo estuve revisando como tiempos de respuesta, y para el medio nuestro generalmente están entre 7 y 12 minutos, y para el resto pues como el país sobrepasan los 15 a 20 minutos. Vale, pero eso es importante mostrarlo. Cuando nos mencionan esos elementos de qué es mejor o qué es peor, pues uno le gustaría tener, pues digamos, esos datos para poder hacerse pues por lo menos la idea y sacar conclusiones al respecto. Pero es importante pues ir trabajando también en cómo se construye esas ideas de qué es lo mejor, y sobre todo pues en una situación tan sensible como es la parada cardiorrespiratoria, y en intervenciones o políticas para mitigar pues el riesgo del paciente con parada cardiorrespiratoria. Bueno, Doc, no, muy bien, muchas gracias. Esas eran pues como finalmente mis observaciones, y también unas felicitaciones al asesor, al doctor José Ángel. Sí, profe, no, muchísimas gracias a todos por la participación, por el acompañamiento, al doctor José, pues que estuvo siempre ahí al lado, pues como ayudándome como a montar la estructura de la presentación, y en qué teníamos que hacer énfasis.